veces que creemos como iglesia que lo mejor que nos puede pasar es encontrarnos con Jesús. Y una de las maneras en las que nos encontramos con Jesús es a través de la iglesia, que es su familia, a través de ese saludo, ese abrazo, aunque ahora es con sana distancia, pero de corazón lo hacemos. Y otra forma en la que nos encontramos con Jesús es a través de la palabra. Así que lo que sigue es que vamos a compartir la palabra del día de hoy y estamos seguros que Dios va a hablar a tu vida. Y sabes, también estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos unos invitados especiales que nos acompañan de la hermosa Guatemala. Así que estamos bien contentos de poder estar aquí con Nando Napa y su esposa Kat, que nos acompañan el día de hoy. Ayer estuvieron en nuestra reunión de servidores, donde presentamos también a los nuevos líderes de el ministerio de atención a servidores, que es René y Olga, y estamos contentos también por eso. Y Kat y Nando nos compartieron un mensaje sumamente de bendición para nosotros, que nos alineó al corazón de servicio y de liderazgo de Jesús. Y sabes, hemos pasado 2 reuniones ahorita y Dios ha hablado fuertemente a nuestras vidas, así que prepara tu corazón, abre tu oído. Si hay algo que te está distrayendo, hazlo a un lado para que tú escuches el mensaje que Dios tiene para ti el día de hoy a través de nuestro invitado Nando Napa. Pásale para acá, bro. Eso, lo recibimos con un fuerte aplauso. Nando, adelante, bro. Gracias, pastor. Pues primero que nada les agradezco a todos el tiempo y el espacio que nos dan acá. Lo he dicho en las otras 2 reuniones y no lo quiero dejar de decir en esta, y es que yo no sabía por qué la iglesia se llamaba ABA, y resulta que ahora pues ya sé que es la abreviatura de Avivamiento de Amor, y para nosotros sí es una realidad ese nombre de la iglesia. Ustedes y su cultura le hacen de verdad honor al nombre que tienen. Con mi esposa nos sentimos amados y quiero que se den un fuerte aplauso a ustedes, al equipo, a los pastores. Y también les voy a pedir que le demos un fuerte aplauso a los que nos ven en línea, no más faltaba, a todos los que están ahí conectados. Qué gusto, quédense por aquí porque estoy seguro que Dios nos va a hablar el día de hoy. Pues estamos muy contentos, como les decíamos, y Dios puso algo en nuestro corazón, y pues la idea es que el día de hoy todos juntos podamos aprender y crecer como iglesia. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de contarles 2 cosas muy puntuales. Hasta voy a poner aquí mi cronómetro para que no me coma más tiempo del que debo comerme. Ya me he comido demasiadas cosas aquí en Mexicali. Ustedes, su diversidad gastronómica es demasiado muy grande, entonces ni modo que me voy a comer el tiempo también. Y es lo siguiente: el año pasado tuve la oportunidad de publicar un libro. Es mi primer libro y soy una persona que cree mucho en el poder de las historias. Date cuenta, Jesús todo el tiempo estaba contando parábolas, todo el tiempo estaba contando historias, porque las historias te comunican cosas y te transmiten cosas que de otra forma tal vez uno no las pudiera explicar. Y si no me crees, ponete a pensar cómo es que te educaron a ti de pequeño, o cómo educas tú a tus niños. Les contás las historias, les contás cuentos, porque a través de ellos pues se pueden comunicar principios eternos incluso. Y por esa razón pues escribí esta novela, está allá en el lobby, y al finalizar el servicio ahí voy a estar acompañando y firmando libros para los que estén interesados, porque sé que el mensaje de Dios puede llegar de diferentes maneras, así que igual, y si a ti no te gusta leer, tal vez se los puedes regalar a alguien y seguro va a recibir mucho de Dios. La otra cosa es la siguiente: últimamente, no sé si ustedes se han dado cuenta cómo existe toda una batalla cultural. Existe una batalla cultural, una batalla de ideas allá afuera, en donde se están comunicando diferentes filosofías, en donde hay diferentes corrientes de pensamiento, y nos quieren de alguna manera pues adoctrinar o educar desde una perspectiva errónea y que no va conforme a la palabra de Dios. Pues para serles honesto, yo no muy quería hacer eso, pero Dios me llamó, me impulsó, y ahora pues estamos también predicando en contra de estas filosofías y de estas corrientes de pensamiento y abordándolas desde la perspectiva bíblica. Y por esa razón, hace apenas un mes lanzamos un podcast junto con mi esposa, en donde lo que queremos es que podamos educar de acuerdo a la palabra de Dios, y que ninguna ideología, concepto, cosa que va en contra de lo que Dios nos enseña siga esparciéndose. Así que también pueden, muy bien, fuerte el aplauso para Dios, eso. Así que también está el podcast Eternidad y Razón. Todos están invitados, está en YouTube y Spotify. Así que bueno, después de toda esa introducción, hoy sí vamos a iniciar con lo que Dios quiere hablarnos. Y tengo una historia curiosa, ¿verdad? Escritor de libro y hablando de historias, y les quiero empezar contando una historia, pero es que así soy, me gustan mucho. Y les quiero contar una historia acerca de David Hempelman Adams.
Tal vez algunos de ustedes ya habían escuchado de él, o si es primera vez que escuchas, déjame contarte un poquito por qué él es tan famoso dentro de su medio. Y es que David es una persona que quiso romper un récord. Él quiso ser la primera persona que viajara sola al Polo Norte. Y pues obviamente esto presentaba un gran desafío porque implicaba que él iba a volar un globo aerostático completamente solo, sin nadie más que lo acompañara. Y como era una gran distancia de 2.700 kilómetros lo que él iba a recorrer, entonces tenía que ser muy disciplinado en los tiempos para dormir. Porque si él se dormía demasiado tiempo, iba a alterar totalmente la ruta que iba a seguir el globo aerostático. Pero por otro lado, si él no dormía, se iba a cansar y esto le iba a afectar a su cuerpo y al desempeño que iba a tener. Resulta que no fue capaz de dormir de acuerdo a lo disciplinado. Y pasaron las primeras 72 horas y él no lograba conciliar sueño porque tenía la adrenalina muy arriba. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que te enseñan acerca del cuerpo es que si pasas 72 horas sin dormir, tu cerebro automáticamente se apaga. Ya tu cerebro no te va a estar preguntando si querés o no. Tu cerebro se va a apagar y te vas a quedar completamente dormido. Y eso fue lo que le sucedió a él. Entonces, pasadas las 72 horas, se queda dormido y tenía una alarma que se empezó a prender de forma automática. Y la alarma empezó a sonar y empezó a sonar, y él estaba tan dormido que la apagó. Su estado estaba demasiado cansado y de forma inconsciente apagó la alarma. Pero pasado el tiempo se volvió a prender. Y esta vez la alarma estaba sonando más fuerte porque ya el globo había perdido demasiada altura. Y a pesar de que estaba a una altura que podría ser mortal para él caerse, de todas maneras ya había caído casi a la mitad de la distancia en donde se suponía que tenía que estar. Y él seguía dormido. Y qué curioso, porque resulta que el cerebro es tan poderoso que fue capaz de provocar que él siguiera durmiendo, pero a pesar de que seguía durmiendo, de forma inconsciente él se puso de pie y se quería alejar de la alarma. Entonces puso una pierna afuera del globo y resulta que en ese momento él se despierta y de forma milagrosa logra comprender qué es lo que está sucediendo y se dio cuenta que estaba a solamente un paso de distancia de perder la vida y de caerse de ese globo aerostático. Entonces, cuando yo estaba escuchando esta historia, me pareció bastante interesante, y en ese momento entra un momento de inspiración divina, un momento en el que Dios me habla y me muestra lo siguiente, y es que hay muchas áreas de nuestra vida en las que nosotros tenemos que despertar. Hay muchas áreas en las que tenemos que despertar, porque si seguimos durmiendo, puede ser que nos esté pasando como David, que estuvo a punto de perder la vida, que por permanecer en ese acomodamiento, que por permanecer más tiempo dormido de lo que debería de estar dormido, iba a tener consecuencias fatales. Y algunas áreas de nuestra vida necesitan que nosotros nos despertemos, porque si no tenemos cuidado y seguimos durmiendo, pueden ser dañinas para nuestra salud, pueden ser dañinas para nuestra vida espiritual. Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Quién no quiere dormir un poco más? Cuando uno está durmiendo, si o no tiene uno este hábito de querer apagar la alarma y decir 5 minutos más y se queda dormido. A uno le pasa eso porque uno se acomoda. Es decir, tu naturaleza como ser humano tiende a la comodidad. Por eso es que no te nace ir a hacer ejercicio. Por eso es que no te nace comer bien. Por eso es que no te nace estudiar. ¿Por qué? Porque tendemos a rechazar lo incómodo. Buscamos huirle. No tenemos esa naturaleza que busque la incomodidad, a no ser que ya te hayas educado de cierta manera que ya tú mismo ahora entiendes la importancia que tiene buscar la incomodidad. Pero por lo general buscamos la comodidad. ¿Y cuál es el problema? El problema es que en la comodidad es en donde te estancas. En la comodidad es en donde te puedes quedar dormido. En la comodidad es en donde empezás a retroceder. Y a mí me gusta enseñar siempre algo acerca de la vida espiritual, y es que cuando hablamos de la vida espiritual, o estás avanzando o estás retrocediendo, pero nunca estás en neutro. Nunca estás en neutro. Todo el tiempo o estás avanzando o estás retrocediendo. Y puede ser que en tu vida hayas tenido momentos de mucha devoción, momentos de mucha disciplina espiritual, siguiendo las prácticas espirituales que nos hablaba el pastor en el fin de semana pasado, y puede ser que tengas ese impulso de estar haciendo esas prácticas espirituales, pero resulta que últimamente estás como que aflojando y ya no eres tan disciplinado, ya no buscas al Señor, ya no oras, ya no lees la palabra, te has dejado de congregar, y empiezan a suceder estas prácticas que provocan que caigas en un letargo espiritual o en un descanso, por así decirlo, o un estancamiento.
¿Y cuál es el problema? El problema es que durante un tiempo tú te puedes sentir igual que cuando estabas en devoción. Y puede que no sintas y digas, miren, dejé de orar, pero sigo avanzando. Dejé de orar, pero Dios me sigue bendiciendo. Dejé de orar, pero sigo teniendo gracia y favor. Dejé de orar, pero algo está pasando que yo sigo moviéndome hacia adelante. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que ya traes una inercia. Eso es pura física, ya traes una inercia. Es decir, provocaste tanto movimiento atrás que eso te sigue manteniendo el día de hoy. Pero eventualmente, si el carro deja de acelerar, y a pesar de que vaya en bajada, a pesar de que ya llevaron un impulso, eventualmente por pura física el carro se va a detener. Y no podemos depender de las victorias espirituales que tuvimos atrás. Tenemos que ir hacia el frente, tenemos que ser intencionales. Tenemos que desacomodarnos. Y la pregunta para ti es la siguiente, porque no se trata de solo venir a escuchar, sino de que podamos aterrizar a nuestra vida personal lo que estamos aprendiendo. Y es la siguiente: ¿en qué área de tu vida te has estancado? ¿En qué área de tu vida necesitas despertar urgentemente? ¿En qué área de tu vida necesitas que alguien te pegue un sacudón y te diga: hey, volvamos a orar? Hey, volvamos a las escrituras, volvamos a tener esa devoción, volvamos a adorar a Dios, volvamos a ser intencionales en buscar su presencia. Hey, volvé a servir, volvé a congregarte, porque estás perdiendo el impulso que traías. Y eventualmente ese carro va a parar y la inercia se va a sentir y vas a dejar de avanzar en tu vida. Por esa razón, el acomodamiento nos puede llegar a resultar demasiado seductor. Demasiado seductor. ¿Tú te imaginas qué pasaría si el pajarito un día deja de aletear? ¿Te puedes imaginar qué es lo que sucede si el ave, cuando va en el cielo, deja de aletear? Durante un tiempo va a poder planear y va a poder estar en el aire. De hecho, hay un tipo de ave, no recuerdo cuál es, que cuando va en el cielo se puede dar el lujo de dejar de agitar sus alas, porque durante un tiempo las corrientes de aire lo van a llevar. Pero llegará el momento en donde ese aire no esté ahí y ya no pueda depender de lo que un día hizo. Y nuestra vida espiritual es igual. Tenemos que estar todo el tiempo buscando ir hacia el frente. Y ahora quiero que vamos a la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versos 11 al 17. Voy a leer en Reina Valera 1960. Dice así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, quiero que repitas conmigo: luz. Mas por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz es lo que manifiesta todo. Me perdí, así. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cuál es o cómo podríamos hacer para despertar en esa área de nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer para levantarnos de ese estancamiento en el que podría ser que estemos cayendo? Lo primero que te tenés que dar cuenta es que nunca vas a mejorar algo que no sabes cómo se puede hacer de mejor forma. Si yo no sé que puedo hacer algo de mejor forma, nunca lo va a mejorar. Es decir, si estoy aprendiendo a tocar un instrumento, pero nunca tengo un tiempo de exposición ante alguien que sepa más que yo no voy a poder mejorar mi técnica musical. Yo necesito un marco de referencia. Te lo voy a poner de otra manera y quiero que te imagines un dibujo en un plano. Tú nunca vas a saber que una línea está tan torcida o tan recta si no tenés primero una línea de referencia. Entonces, cuando tú mires la rectitud de una línea, entenderás que tu trazo estaba todo cruzado y que tu trazo no estaba como debería de estar. De igual forma funciona con nuestra vida espiritual. No vamos a saber qué tan en tinieblas estamos si no tenemos primero la luz que nos ilumine. Si no tenemos primero una luz que nos permita ver esas cosas que necesitan ser reajustadas en nuestra vida espiritual. Y cuando hablo de espiritual, no quiero que penses que solo me refiero a algo que ni se ve, o porque muchos pensamos, ¿verdad?, que lo espiritual es como, sí, eso místico, eso que nadie ve, pero como que sí está ahí. No, realmente nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios entendemos que todo lo que hacemos es espiritual. Todo, tu trabajo, las cosas que haces, las cosas que planeas, tus estudios, la universidad, el colegio, todas tus actividades son espirituales, porque tú eres un ser espiritual. Y como tú eres un ser espiritual, todo lo que tú haces es espiritual. Entonces, cuando yo hablo acerca de la parte espiritual, realmente me refiero a todo lo que tu vida compone.
Y si nosotros no tenemos una luz que nos sirva como marco de referencia, entonces no vamos a saber que estamos en tinieblas. Por esa razón necesitamos acercarnos a Jesús. Y hay alguien que lo dice de la siguiente, contesta el teléfono, por favor. Y hay unas cosas que a mí me gusta mucho, es acerca de perdón, no puedo evitar reírme. Bueno, como te decía, hay una cosa que yo escuchaba el otro día que lo decía en el servicio anterior, no me parece tan, no sé qué tan teológico es, pero es una frase que dijo un pastor que igual a mí me hizo mucho sentido y por eso la digo. Y es lo siguiente, y es que él decía así: ¿querés ser una persona disciplinada? Pasa tiempo con los disciplinados. ¿Querés ser una persona que coma bien? Pasa tiempo con las personas que coman bien. ¿Querés estudiar? ¿Querés ser responsable? Pues como decían las mamás hace mucho tiempo atrás, dime con quién andas y te diré quién eres. Exactamente. Entonces él, siguiendo esa lógica, finalizaba la frase diciendo: ¿querés ser santo? Pasa tiempo con el santo. Pasa tiempo con el ser eterno, con Jesús, con el Espíritu de Dios, quien es 3 veces santo. Y si no lo buscamos a Él, no podemos alcanzar eso, porque lo que nosotros tenemos cerca se nos pega. Date cuenta cómo hablas, date cuenta tus expresiones, date cuenta cómo eres tú. Al final de cuentas, sos el resultado de la gente que te rodea, hasta en tus expresiones y en tu forma de pensar. Y de hecho los expertos, eso es lo que dicen, que al final de cuentas tú sos el resultado de las 3 personas más próximas a ti. Y cuando incluimos a Dios dentro de la ecuación, pues eso va a hablar muchísimo acerca de quiénes somos nosotros. Y no lo dije desde el inicio, pero el tema del día de hoy, si todavía lo puedes anotar o llevar tus apuntes, es oraciones audaces. Ahora, vamos a hablar, o estamos hablando acerca de estas oraciones audaces. Necesitamos despertar. Y cuando hablas de oración, no puedes ignorar que cuando tú oras, utilizas palabras. Sí, quiero que me sigan acá. Cada vez que nosotros oramos, prácticamente nos estamos comunicando con Dios. Cuando tú estás teniendo una conversación con esa chica que te gusta, que, ¿verdad? Ya viste que sí levanta sus manos cuando adora. Y entonces decís: ah, sí me gusta, sí adora. Ya viste que es una persona buena con su familia. Y ya te decidiste que de verdad quisieras conquistarla. Si tú no sabes utilizar bien tus palabras, déjame decirte que no te va a ir bien. Y te van a batear, decimos en Guatemala. Porque es como que si te batearan, ¿verdad? Te sacan del estadio y te mandan a donde no quieres que te manden. Pero tenés que saber utilizar palabras, porque si no las sabes utilizar y no las decís de la forma correcta, no vas a poder ser persuasivo con la chica que a ti te gusta, para poderla conquistar, para poder tener una relación, para empezar a tener una comunicación con ella. Pues bueno, hay 2 personas en la historia que sabían el poder que tenían las palabras. Tal vez los escuchaste en algún momento en tu clase de estudios sociales o de historia en el colegio. Y la primera persona de la que te quiero hablar es Hitler. Tal vez algunos de ustedes saben quién es él, lo ubican, tienen cierta noción, pero Hitler básicamente fue quien inició el movimiento nazi en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, algunos años atrás. Y él, dicen los historiadores y las personas que lo escucharon, que cada vez, escucha esto, cada vez que él hablaba, la gente entraba en un éxtasis. Se emocionaban, se prendían, gritaban. Era una locura esa situación, como si estuvieran en el concierto de algún artista famoso, porque sus discursos eran tan bien hechos, tenían tan buena composición de palabras, y sabía hablar y sabía entonar cuando decía las cosas, que lograba persuadir a la gente. Tanto era su capacidad de persuadir, que escucha esto: él logró convencer a las personas de que los judíos eran la causa de todos los problemas de Alemania, y por esa razón él los quiso exterminar. Y de ahí es de donde vienen los campos de concentración y el holocausto y todo eso que quedó marcado en la historia. Entonces aquí vemos el ejemplo de alguien que sabía el poder de las palabras, pero no tenía las intenciones correctas. Por otro lado, te quiero hablar de uno de mis personajes cívicos históricos favoritos que he podido estudiar, y es la vida de Martin Luther King Jr. Él fue una persona que en los Estados Unidos marcó la historia de los derechos civiles. Él peleó para que no se le discriminara a las personas de diferente raza, de diferente género. Él peleó por la igualdad de derechos. Y en medio de esta lucha que él tenía, recuérdense, en ese entonces no existían las redes sociales. Él se paró en Washington y pronunció un discurso que pasaría a la historia.
Él se paró y las primeras palabras que salieron de su boca fue: yo tengo un sueño, o I have a dream. Y todavía puedes meterte a YouTube o a cualquier plataforma y vas a encontrar ese discurso ahí. De hecho, en el servicio pasado lo decía, estábamos con mi esposa escuchando el disco de Justin Bieber, la versión cristiana, por supuesto. Sí, por supuesto, ¿verdad? Sí, y él todavía puso dentro de las canciones algunos fragmentos de los sermones de Martin Luther King, porque él sabía el poder de las palabras, pero no solamente sabía el poder de las palabras, sino tenía las motivaciones correctas. Entonces, aquí tenés dos ejemplos de personas que las utilizaron para lo correcto y para lo incorrecto. ¿Por qué razón? Hay un proceso muy sencillo que te lo voy a explicar el día de hoy. Las palabras generan conceptos. Decí conmigo conceptos. Otra vez porque no los escuché. Conceptos. Ahí estamos, así despiertos. Entonces, las palabras forman conceptos. Los conceptos forman pensamientos. Y los pensamientos determinan nuestra conducta. Un conjunto de conceptos son ideologías. Y cuando nosotros nos movemos por ideologías o por corrientes de pensamiento, tenemos que tener cuidado que nos estemos moviendo en base a lo que dice la palabra. Por esa razón, cuando Jesús viene y está en la tierra y le está enseñando a sus discípulos y al pueblo de Israel en ese entonces, lo que él les decía era: habéis escuchado que, pero yo os digo. Él estaba demostrando un proceso educativo en donde le estaba cambiando la mentalidad a las personas, porque si Dios no cambia tu mentalidad, no puede cambiar tu realidad. Lo voy a repetir: si Dios no puede cambiar tu mentalidad primero, tu realidad no va a cambiar. Es por esa razón que cuando alguien se gana la lotería, pierde el dinero a los 2 años. No sé si sabías eso, pero es un experimento social. La gente que gana mucho dinero en sorteos o en loterías, no sé si saben qué es lotería, pero es como en Guatemala rifan números y hay un premio y entre todos compran un número y le dan el premio a ese alguien. Y son millones de dólares, hagan de cuenta. Pero el experimento social lo que demuestra es que la gente pierde el dinero después de 2 años. ¿Por qué? Porque su mentalidad no ha cambiado, entonces no saben cómo utilizar el dinero. Es por esa razón que tal vez tú estás todo el tiempo orando: Padre, mandame, bendecime, y ¿verdad? Y uno tiene esa fe y está bien. De hecho, el mensaje te quiere motivar a que tengas fe y le pidas a Dios. Pero si tu mentalidad no cambia, puede ser que se te vaya de las manos eso que Dios quiere depositar en ti. Porque primero tu mente tiene que ser transformada y no te puedes escapar de eso. Si eso no fuera cierto, entonces ¿por qué Jesús vino 3 años a discipular a sus 12? ¿Por qué no les dejó de una vez la iglesia? Porque primero tenía que renovar la mente. Porque si la mente no es renovada, entonces la conducta es anticuada. Y por eso nosotros tenemos que estar sujetos al proceso en el que Dios nos quiere involucrar. Por eso es que entendemos, como aprendíamos el domingo pasado, estas prácticas espirituales de orar, de adorar a Dios, de meternos a las escrituras. Porque si no nos metemos a las escrituras, no sabemos todo lo que nos estamos perdiendo. Porque aquí están sus promesas. Te quiero contar algo en Guatemala. Yo bendigo a los misioneros que llevaron el evangelio a Guatemala hace muchos años atrás. Lo decía en el servicio pasado también. Los bendigo. Pero durante un tiempo se enseñó allá en Guatemala que la pobreza era buena y que era algo noble. Y eso era lo que se enseñaba allá. Decían: no hermanos, no busquen los recursos porque eso es del diablo. Y creían que una persona, por ejemplo, que era próspera, era una persona que era ambiciosa automáticamente y codiciosa, y que por lo tanto se iba a ir al infierno. O había otra corriente, y aunque ustedes no lo crean, pero así era. Antes se creía que las guitarras eléctricas eran del diablo. Dentro de las iglesias no podían existir guitarras eléctricas porque era el instrumento del demonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas enseñanzas vinieron a corromper nuestro pensamiento. Y entonces ahora entendemos por qué hay tanta pobreza. Porque alguien enseñó algo que no era de Dios, sino era algo del infierno. ¿Por qué? Porque la pobreza, dice la Biblia, que es una maldición. Eso es lo que dice la palabra, que es una maldición. Y entonces alguien fue a enseñar eso allá a Guatemala, y por esa razón el día de hoy hay gente que no sale adelante, porque por mucho que quieran, su mentalidad está corrompida y necesitan las verdades eternas. Ahora te quiero preguntar algo a ti. Tal vez tú no tienes esos conceptos en tu mente, pero tal vez sí tienes el concepto erróneo de lo que es el matrimonio. Tal vez sí tienes el concepto erróneo de lo que es un noviazgo. Tal vez tienes un concepto erróneo de lo que son los recursos que Dios te manda. Tal vez tienes un concepto erróneo de lo que es el diezmo. Y tienes un problema con eso, porque tu mente no ha sido puesta a prueba con la palabra y no ha sido filtrada.
Y si nosotros no dejamos que Dios nos renueve, entonces no vamos a vivir la vida sobrenatural que Él tiene para nosotros. Amén. Denle fuerte el aplauso a Dios. Y voy a decir algo que es algo con lo que tienen problema la gente que no conoce a Dios, el ateo, el agnóstico o incluso de otras creencias. Y es lo siguiente: Dios hizo los procesos, pero ellos creen que Dios no existe porque no es comprobable la existencia de Dios a través del método científico. Sí, se recuerdan, a través de la observación, de la repetición y el planteamiento de hipótesis. Aquí puro maestro yo, ¿verdad? Pero ellos creen que Dios no existe porque no pueden demostrar científicamente la existencia de Él. El problema es que quieren demostrar la existencia de Dios con herramientas que están por debajo de Dios. Sí, porque Dios no es natural. Si Dios fuera natural, entonces se podría comprobar su existencia, pero como es sobrenatural, entonces de entradita, por así decirlo, el approach ya es el incorrecto. Entonces no van a poder demostrar la existencia de Dios porque Él está por encima de ese método científico. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no haya creado los procesos. Dios creó los procesos. De hecho, tú funcionas gracias a procesos químicos internos dentro de tu cuerpo. Tú funcionas porque hay un sistema respiratorio que filtra el aire que respiras y llega a través de tu nariz, ¿verdad? Pasa por tus pulmones, llega a los alvéolos pulmonares, ya no me recuerdo después que sigue, pero después de tus alvéolos se introduce en la sangre, si no estoy mal, y entonces tu sangre ya va oxigenada. O también tenés el proceso del metabolismo en tu cuerpo, que absorbe los nutrientes y que te permite tener energía. Y así sucesivamente tenés proceso del sistema nervioso y todo eso. Y eso es parte de la creación de Dios, porque Dios, sí, creó los procesos. Dios no tiene problemas con los procesos. ¿Por qué? Porque Él los hizo. El problema es que nosotros a veces no entendemos esto y pensamos que porque Dios creó los procesos, eso quiere decir que Dios se sujeta a ellos. Pero Dios creó los procesos, pero no está sujeto a los procesos, porque Dios está por encima de los procesos. Amén. Eso. Entonces, Dios está por encima de los procesos. Por esa razón es que a veces existen dos tipos de creyentes que tienen su teología incorrecta. ¿Por qué? Porque está el creyente que piensa que Dios está tan por encima de los procesos que nosotros como seres humanos estamos totalmente absueltos de ellos. Sí, ese es un tipo de creyente. El que piensa que ¿verdad? Que es irresponsable y que dice: no, es que yo no tengo que ser responsable con mis acciones, yo no tengo que continuar mis estudios, yo no tengo que ser diligente en mi empresa, no tengo que hacer las cosas con excelencia, porque como Dios está conmigo, entonces Él me va a bendecir. Y eso es incorrecto. Ahí me contás cómo te va con ese estilo de vida. No creo que te va a ir muy bien. Por otro lado está el otro tipo de creyente que es todo lo contrario y se olvida del poder de Dios. Se olvida que somos seres sobrenaturales. Se olvida que hay un poder que obra en favor de nosotros, porque somos la iglesia de Cristo y tenemos poder. El Espíritu Santo está contigo y no se nos debe olvidar eso. Entonces no es ni una, ¿sí?, ni la otra. Nosotros tenemos que estar en medio. Somos responsables, somos puntuales, somos diligentes, somos excelentes en lo que hacemos. Entendemos que el fruto de nuestras manos habla acerca de quiénes somos nosotros. Y si tú presentas tareas o trabajos o productos mediocres, eso lo que habla muy mal de ti. Y eso no debería ser así, porque tú eres un creyente que tiene espíritu dentro de ti. Dios puso un espíritu dentro de ti. Dios te dio lo mejor a ti. Entonces, si Dios te dio lo mejor a ti, tú tenés que dar lo mejor en lo que sea que hagas. En tu trabajo, en las tareas, en el colegio, en lo que sea. La excelencia tiene que estar ahí. Sin embargo, entendemos que no depende de nuestro desempeño. Entendemos que no depende solamente de nosotros. Entendemos que hay un poder que nos lleva más allá. Es por eso que tú vas a escuchar a menudo testimonios que dicen algo así como: es que yo quería un trabajo, pero había gente que estaba muchísimo más capacitada y educada que yo, pero me lo dieron a mí. Es por eso que tú vas a escuchar: es que había oportunidad de negocio, pero esa oportunidad de negocio me la dieron a mí.
¿Por qué? Porque Dios está contigo y ha puesto de su favor y ha puesto de su gracia para tu vida. Y ese es el favor que tú tenés sobre ti, operando en ti. No te puedes olvidar que hay poder a favor tuya. Yo, para serles honesto, ni siquiera conté esto en los otros servicios, porque fue algo muy personal que me pasó y se lo conté a mi esposa. Y es que cuando yo venía para acá, creo que faltaban unos 3 días para volar aquí a México. Y tuve un sueño. Y fue un sueño muy raro. En ese sueño yo llegaba a una casa y en esa casa estaba una niña pequeña tocando el teclado, el piano. Y estaba cantando una canción que en Guatemala fue muy famosa hace muchos años. Y esa canción que ella estaba tocando, decía: hay poder sin igual poder en la sangre de Jesús que murió y resucitó. No puedo cantar porque se van a querer salir todos, pero empezó a sonar esa canción. Y de pronto, cuando yo estaba en ese sueño, el Espíritu Santo me empezó a llenar y me empezó a hablar y me empezó a dar muchas cosas que él y yo teníamos que hablar, pero todo estaba sucediendo en el sueño. Y cuando yo vine aquí, me habla de nuevo y me recuerda que ese poder es real y que a veces nosotros podemos volvernos tan incrédulos, podemos volvernos tan escépticos, que se nos olvida que hay un poder sobrenatural que está obrando en favor de su iglesia. Hay una sobrenaturalidad de Dios, hay un poder, y lo que tenemos que hacer es creer. ¿Y por qué te estoy hablando? ¿Por qué te hablé acerca de las palabras? Porque ahora lo amarro con esto, y es lo siguiente. Dios me decía: mira, ¿viste cómo Hitler con sus palabras movía masas? Y yo: sí, Señor, le respondía. Y después me dijo: ¿viste cómo Martin Luther King movía multitudes con sus palabras? Y yo le decía: sí, Señor, tus palabras tienen más poder. Y yo le preguntaba por qué, que me explicara. Y entonces él me respondió: porque tus palabras tienen el poder de mover el corazón de Dios. Y es así como se detona y se activa ese poder que está disponible para ti. No andes por el mundo solamente en tus fuerzas. No andes por el mundo así, porque hay un poder sobrenatural que obra en favor tuya. Está el poder de la oración. Y cuando nosotros soñamos y activamos nuestra fe, algo pasa en el reino sobrenatural. Yo no te puedo explicar eso. Un día se lo voy a preguntar a Dios, y probablemente cuando esté en una eternidad con Él me lo va a explicar. Pero hay algo que sucede con la gente que tiene fe. Hay algo que sucede cuando tú imaginas y cuando tú soñas esas cosas, automáticamente algo empieza a traer. Y no solamente es cuando lo crees o lo imaginas, es cuando accionas. Cuando tus acciones, tus palabras y tu fe entran en una congruencia, entonces es ahí en donde algo sucede en el reino sobrenatural. Algo empieza a suceder. No me preguntes que te explique el proceso, porque no lo sé. Pero lo que yo encuentro en la Biblia es que la gente que hizo promesas, que cumplió promesas y que hizo proezas, fue la gente que tuvo fe. No fue la gente más inteligente, no fue la gente más educada, fue la gente que le creía a Dios. Era la gente que le creía a Dios. Hermanos, ¿qué quieren que les diga algo todavía muchísimo más sincero? Yo no estoy aquí por lo bien educado que soy. Yo estoy aquí porque yo creí una promesa de Dios que me dijo que me iba a llevar a las naciones a predicar. Es la verdad, no lo digo es por fe. Es por fe. La pregunta es: ¿qué has dejado de creer? ¿Qué has dejado de soñar? ¿Por qué dejaste de creer y de tener esa fe preciosa de niño que un día depositó Dios en ti? Recuerda que Jesús dijo: deja que vengan a mí los niños, porque de tales es el reino de Dios. Y si tú tenés esa fe pura, esa fe de un niño que le cree, que literalmente cree todo lo que le diga su papá, esa es la fe que va a traer eso que estás creyendo. Pero necesitamos levantarnos y volver a creer y volver a tener confianza en la fe, porque a veces pensamos que solo se trata de fe en Dios, pero a veces le perdemos confianza a la fe. Entonces, cuando le perdemos la confianza a la fe, ¿a qué le ponemos la confianza? A nuestras fuerzas. ¿Y cuál es el problema de nuestras fuerzas? Que no sirven muchas veces. Muchas veces no van a servir nuestras fuerzas, porque tiene que ser en el poder sobrenatural de Dios, en lo que Él puede hacer. Donde tú ya no llegas, el poder de Dios sí llega. La pregunta es: ¿crees en las promesas de Dios? Y vamos a ver a un personaje bíblico que lo creía con todo su corazón.
y ya con esto vamos a comenzar a aterrizar todo el mensaje. Y es el libro de Josué, capítulo 10, versos 7 al 13. Dice así: Josué salió entonces de Gilgal con su ejército de guerreros y con sus hombres más aguerridos. Y el Señor le dijo a Josué: no les tengas miedo, que yo te los he entregado, y ninguno de ellos podrá vencerte. Repetí conmigo: ninguno. Otra vez: ninguno. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Josué. Mucho ojo, porque tal vez te estoy tirando un spoiler aquí, pero esto es importante. Dios le dijo a Josué: ninguno. No le dijo vas a vencer a la mayoría, no le dijo vas a vencer casi a todos, le dijo ninguno va a poder vencerte. Y cuando Dios dice algo, Él tiene cuidado de elegir las palabras justas que te tiene que decir. Él no te va a decir ni más ni menos de lo que Él quiere para tu vida. Es por eso que yo no tengo que creer ni más ni menos de lo que Él dijo para mi vida. Y esa es la certeza que debemos tener. Entonces Él dijo: ninguno de ellos podrá vencerte. Josué avanzó toda esa noche desde Gilgal y les cayó por sorpresa. Cuando los reyes vieron al pueblo de Israel, el Señor hizo que ellos se llenaran de gran aflicción. Y así el Señor los hirió de muerte en Gabaón y lo persiguió por el camino que llevaba a Bet Jordón y hasta Seca y Maceda. Mientras estos reyes huían, escucha esto, el Señor hizo que en la bajada de Bet Jordón y hasta Seca cayera granizo tan grandes como piedras. Y muchos murieron. Fueron más los que murieron por causa del granizo que los hijos de Israel mataron a filo de espada. Entonces fíjate pues, quiero que mires lo balanceado que era Josué. Él recibió una instrucción de parte de Dios y fue obediente. O sea, él sí fue a la guerra. Él no se quedó ahí en su tienda de campaña diciendo: Dios está conmigo tanto que vaya él a pelear y yo me quedo aquí descansando. No, él fue a la guerra. Sin embargo, dice la Biblia que más gente del otro ejército murió por el granizo que por el ejército de Josué. Entonces aquí vemos lo que les está explicando. Él fue responsable de ir, pero el resultado fue sobrenatural. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Ok. Ahora vamos a ir al versículo 12. Aquí va a suceder algo que va a descomponer todo el asunto. Dice: el día en que los amorreos fueron vencidos, Josué le habló al Señor en presencia de los israelitas y dijo, fíjate pues, Josué se va a meter al centro de la guerra, al centro de donde están los trancazos, decimos en Guatemala, y voltea a ver hacia el cielo. Mírame aquí un segundo. Y voltea a ver hacia el cielo y le grita al sol: sol, detente. Decime si esa no es una oración audaz. Decime si esa no es una oración temeraria. Decime si él definitivamente no es un hombre de fe. Quiero que le pongas atención, porque él ni siquiera dijo: Dios, detén el sol. Él le habló al sol y le dijo: sol, detente. Ahora, con la religiosidad que muchos tenemos a veces en nuestra mente, escuchamos el día de hoy esa oración y decimos: qué soberbio, qué arrogante, cómo ora, como que si fuera Dios él. Pero es que a veces no nos damos cuenta que cuando llevamos el Espíritu del Señor sobre nosotros, Él nos da autoridad. Él pone autoridad en nosotros. Entonces Josué estaba consciente de eso y él no necesitó decir: Dios, detén el sol. No, él dijo: sol, detente. Como alguien que de verdad cree que lleva a Dios dentro. Y ahora quiero trasladarte a otra historia y no te perdas aquí. Hizo lo que hizo Josué, pero ahora vayamos a la historia de Jesús. Cuando él entra a la sinagoga y está a punto de dar un sermón, un mensaje, y de pronto se para y lee el siguiente versículo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los cautivos. Y en ese momento los fariseos y los religiosos comienzan a arder en envidia. ¿Por qué? Porque les choca escuchar que alguien sea tan arrogante para decir que el Espíritu del Señor está sobre él. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene conceptos religiosos que no son los que Dios ha puesto, que no son los que están en la Escritura. ¿Por qué? Porque Cristo
llevaba el Espíritu sobre él, y tú tenés el Espíritu sobre ti también. ¿Por qué te estoy hablando todo esto? Porque de ahora en adelante, escucha bien esto, de ahora en adelante, cuando tú entres a un lugar, cuando tú vayas a predicar, cuando tú vayas a trabajar, cuando vayas a una entrevista de trabajo, cuando vayas por una oportunidad de negocio, tú tenés que entrar a ese lugar diciendo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y todo el ambiente va a cambiar. El Espíritu del Señor está sobre mí. El poder de Dios está conmigo. Y hay algo que cambia cuando yo entro a un lugar. Y esa es la fe que nosotros debemos tener. ¿Qué te parece si le das fuerte el aplauso a Dios? Dios está con nosotros el día de hoy, mis hermanos. Y yo estoy muy contento de compartir la palabra de Dios el día de hoy aquí con ustedes. Pero si te pudieras ir con algo de lo que he enseñado el día de hoy, de lo que Dios ha puesto en mi corazón, es con lo siguiente: Él te ha dado poder a ti. Y no sos un ser natural, sos un ser sobrenatural. Pero debemos comenzar a vivir esa sobrenaturalidad de Dios. Debemos empezar a vivir ese poder que nos acompaña y que está con nosotros. Hace un tiempo atrás hicimos allá en Guatemala una serie de actividades evangelísticas. Y nuestra idea era llevar el evangelio a lugares a donde nadie más lo ha llevado. Así que nos pusimos a pensar lo siguiente y dijimos, la lógica era algo así: ¿en dónde no ha sido predicado el evangelio? Y como éramos jóvenes, nos pusimos a pensar en las discotecas, ¿sí? En los bares, en los lugares en donde la gente se va de rumba o de fiesta, no sé cómo le llaman aquí, pero en donde la gente va a tomar o a drogarse. En esos lugares no está el evangelio. Ok, entonces llevemos el evangelio ahí. Así que fuimos a esos lugares y los rentamos. Y yo me recuerdo que cuando fuimos al primero, rentamos Hard Rock. En Guatemala acaba de abrir Hard Rock, y rentamos el lugar y lo cerramos para nuestro evento. Pero a la vez no lo cerramos, sino dijimos, queremos que lo dejen abierto al público, para que la gente que regularmente venga aquí de la nada entre y wow, escuche eso ¿verdad? Y que sea sorprendente. Y el costo de la renta de eso era de $10,000. Y yo apenas estaba en mi primer año de universidad. Entonces, como todo buen universitario, estaba quebrado, ¿verdad? Cuando estamos en la universidad no tenemos y dependemos de lo que nos den nuestros papás. Y cuando estábamos ahí, no teníamos los recursos, no teníamos el dinero, pero teníamos una palabra de Dios. Teníamos una palabra de Dios. Yo me recuerdo que yo escuché cuando Dios me dijo: andá y rentás ese lugar y predicás la palabra y predicás mi palabra, y la gente va a ser llena ese día. Y creímos la palabra. Y fui al lugar sin tener ningún centavo. Y cuando iba saliendo del lugar, me llama un amigo y me dice: ¿dónde estás? Y yo le digo: pues aquí, saliendo de Hard Rock, que venimos a pedir el lugar para poder predicar a Jesús e invitar a nuestros amigos jóvenes. Y me dice: ah, sí, cabal, es que fíjate que ya Dios me había dicho que te sembrara todo. Y en ese momento yo entendí. Yo dije: sí, si yo hubiera esperado a tener el recurso para ir a pedir el lugar, no hubiera sido por fe. Y si no es por fe, no necesito a Dios, lo hago con mis fuerzas. Pero si no tengo el recurso, quiere decir que sí necesito a Dios. Y entonces Dios se puede meter. Pero si tú estás pidiéndole a Dios por un carro que tú puedes comprar, entonces no lo necesitas. Solo necesitas que el banco te dé el dinero. Pero si tú querés pedirle algo a Dios por lo que no tenés el recurso, entonces Dios se mete, porque lo necesitas. Y en ese momento alquilamos ese lugar. Y recuerdo que tanta gente llegó que con mi hermano lo estábamos organizando. Y mi hermano me llegó a decir, me dijo: vos mira, qué chistoso, porque me acaban de invitar al evento en Hard Rock. ¿Me entendés? Alguien en su universidad le dijo: mira, va a haber un evento en Hard Rock que es cristiano, pero va a estar bien cool, venite. Entonces yo le dije: de plano no te vieron cristiano, ¿verdad? Y por eso te están invitando. Y fue glorioso, la gente conoció a Jesús. Luego replicamos esto en otros 6 bares de ese lugar. Pero de pronto llegamos al más famoso, el que más era conocido por la perdición que había en ese lugar. Era en un lugar que se llama Cayalá, en Guatemala antes. Y cuando yo llegué, la señora dueña del lugar me dice: mire, pero ¿por qué quiere hacer esto usted aquí? Me dice: no lo haga aquí. De veras, yo no soy cristiana, me dijo, pero yo sí he visto cómo quedan aquí los baños, yo sí he visto las cosas que hacen aquí. Entonces mejor vaya a hacerlo a otro lugar. Y en ese momento el Espíritu Santo me llenó a mí de una convicción. Y yo le dije: usted solo me acaba de demostrar que es aquí el lugar en donde lo tenemos que hacer.
porque en donde hay más tinieblas, ahí es en donde tiene que brillar la luz más fuerte. Es aquí donde lo tenemos que hacer. Y no nos vamos a dejar intimidar porque no tengamos recursos, no nos vamos a dejar intimidar por el pecado, porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, ahí sobreabundó la gracia. Y la Biblia es clara en donde lo enseña eso. ¿Por qué te estoy hablando esto? Porque yo quiero que creas por tu ciudad. Yo quiero que creas que Mexicali le pertenece a Cristo. Yo quiero que creas con todo tu corazón que esta ciudad le va a doblar rodillas solamente a Jesús. Yo no quiero ver más creyentes que estén todo el tiempo esperando que el gobierno haga algo. Yo no quiero ver creyentes que todo el tiempo estén pensando que alguna persona es la que va a cambiar las cosas. Yo quiero ver que los creyentes nos volvamos a Cristo y pongamos nuestra esperanza en Él, porque Mexicali va a cambiar por Jesús. Así que ahí donde estás, te voy a pedir que cerres tus ojos unos minutos nada más. Ya vamos a terminar y ya vamos a poder continuar el día de hoy, pero no quiero irme sin antes pedirte que con tus ojos cerrados el día de hoy traigas a tu mente a esas personas que aún no conocen de Dios, esas personas que aún no conocen a Jesús, esa gente que tú sabes que tenés que invitar a la iglesia, que tenés que invitarlos a tener una conversación, que sabes que tenés que orar por sus peticiones y por sus necesidades. No esperes que el pastor haga todo el trabajo. Así no funciona la iglesia, porque tú sos la iglesia. Tú tenés que afectar la cultura y la gente que está allá afuera. Y esos nombres y esos rostros que ya empezaste a ver en tu mente, es a la gente a la que tenés que ir el día de hoy. Anda el día de hoy, que Dios ponga una santa urgencia en tu corazón por ir a rescatar al perdido, el que se está hundiendo en las drogas. Hay gente allá afuera que necesita de Cristo y tú tenés la verdad eterna que les puede cambiar la vida a ellos. No esperes ni un día más. Es un tema de vida o de muerte. ¿Cómo te sentirías si sabes que un familiar tiene COVID y tú tenés la vacuna? Y tú tenés la vacuna que le puede salvar la vida a él. Pues así es también con la eternidad de las personas. Tú tenés a Jesús, tenés las verdades de Él y sabes que Él es el único que puede transformar vidas. Vayamos allá afuera y prediquemos de Él. Prediquemos a Cristo. Yo declaro el día de hoy en el nombre de Jesús que se van a desatar ideas creativas para ir a ganar a la ciudad. Se van a desatar ideas creativas. Cierra tus ojos de donde estás. Se desatan ideas creativas para ir a evangelizar a las personas. Yo declaro que las personas van a estar listas para ir a ser cosechados, porque la palabra dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Así que declaro que los obreros se activan y que las personas van a escuchar lo que tú tenés que decir y van a ser llenas del Espíritu Santo y van a venir a esta congregación en el nombre de Jesús y van a ser avivados por su amor. Ahí donde estás, te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a adorar a Dios.